¿Qué pasaría si el alma más silenciosa en una casa de esplendor llevara dentro de sí el secreto más oscuro de todos? ¿Qué pasaría si las mismas velas destinadas a dispersar las sombras estuvieran alimentando en silencio a la muerte? ¿Y qué pasaría si la venganza pudiera arder más tiempo que el fuego mismo, esperando, paciente, hasta el instante exacto para consumirlo todo? Esta noche entramos en la historia de una mujer que la memoria quiso enterrar, pero cuya llama se negó a extinguirse. En el aire sofocante del final del verano de 1852, la hacienda Debo se alzaba sobre la tierra de Luisiana como una cicatriz imposible de cerrar, grandiosa, arrogante, al mismo tiempo, carcomida desde dentro. Inmensos campos de caña de azúcar se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sus hojas afiladas como órdenes susurradas, su vaivén inquieto semejante al murmullo previo a la confesión. En el centro se erguía la casa misma, reliquia del orgullo francés, con columnas blancas que amarilleaban bajo un sol despiadado, y ventanas ocultas tras pesadas cortinas que rara vez se abrían. La vida en su interior corría espesa y detenida, tan densa y lenta como la melaza guardada en sus almacenes. Sin embargo, incluso entre esas sombras había rincones aún más oscuros. Y Liz pertenecía a esos rincones. Los había conocido toda su vida. Había nacido dentro de la casa Debo, hija de una partera respetada entre los esclavizados y de un padre, un nombre borrado antes de ser pronunciado. Para cuando Elise alcanzó los 12 años, ya había dominado 3 lecciones. Cómo encender una vela sin dejar rastro de humo. Cómo escuchar sin ser descubierta. Y cómo sobrevivir siendo invisible. Se murmuraba que Elise no tenía voz, no porque no pudiera hablar, sino porque escogía sus silencios con la misma precisión con la que otros escogen sus palabras. Su vida seguía un ritmo inquebrantable. Al amanecer barría los suelos de mármol del vestíbulo, sus pies descalzos rozando la piedra fría como un susurro. A media mañana preparaba el salón de Madame Claudine para la oración, desempolvando reliquias, ordenando telas perfumadas y encendiendo con reverencia las altas velas de cera de abeja. Cada anochecer lustraba la cubertería de plata, doblaba la ropa blanca y reponía los candelabros en el despacho del señor Debo, donde el aire se espesaba con tabaco y con los murmullos de un hombre que se ahogaba en sus propios pensamientos. El señor Debo se creía perseguido, no por fantasmas, sino por su propio legado. Su orgullo era frágil, sus manos temblorosas, su obsesión fijada en presagios, en la pureza y en una orden sin fin, ninguna llama debía apagarse jamás. Las velas ardían día y noche en cada estancia, pues estaba convencido de que la oscuridad era una invitación a la podredumbre. Un hogar debe respirar luz, le dijo una vez a Elise sin mirarla a los ojos. Ella asintió, como siempre, y se apartó antes de que él notara el destello que cruzó por su mirada. Pero la descomposición que él temía ya habitaba allí. Elise la había visto crecer durante años, no solo en la madera astillada o en el moho escondido tras las cortinas, sino en las voces que se volvían más agudas, en los castigos cada vez más erráticos, en los silencios cada vez más pesados. Madame Claudine se aferraba a rituales nocturnos, quemando salvia y recitando salmos gastados, convencida de que la enfermedad de su esposo provenía de espíritus. Pero los esclavos murmuraban otra cosa, culpa, quizá, o el peso insoportable de pecados que nunca fueron confesados. Elise no decía nada. Nunca lo hacía. Escuchaba. Recordaba. La cocinera comentó una vez que Elise tenía la mirada de alguien cuyo espíritu caminaba por delante de su cuerpo. Esa niña ve lo que todavía no ha llegado, murmuró sobre una olla de gumbo, removiendo como si el caldo pudiera ofrecer respuestas. Nadie la contradijo. Todos sabían que los sueños de Elise la hacían despertar temblando en mitad de la noche. Una vez la encontraron deambulando por los pasillos, con la mano aferrada a un candelabro, susurrando un nombre prohibido, Ame. Un nombre que la casa ya no se atrevía a pronunciar. Algo había cambiado en el aire, aunque nadie supo nombrarlo. Elise empezó a demorarse más en la despensa donde se guardaban los moldes de las velas. Preguntó al aprendiz del boticario por hierbas de nombres suaves pero de consecuencias afiladas. Observaba las velas con más atención que nadie. ¿Qué llamas devoraban la cera con mayor rapidez? ¿Cuáles hacían toser al señor Debo? ¿Cuáles dejaban manchas negras en las paredes? Y por la noche, cuando la vieja casa gemía en su sueño y los cañaverales susurraban como telas desgarradas por manos invisibles, Elise se sentaba al borde de su jergón de paja y contemplaba la única llama que mantenía oculta en un pequeño frasco. Contenía la respiración hasta que la llama se aquietaba, y en ese silencio ella dejaba de ser una sirvienta. Era otra cosa, algo que aguardaba. Observaba aquel fuego diminuto temblar, inmóvil hasta extinguir su propio movimiento.
En esos instantes, Elise no era ya la criada encadenada por silencios forzados, era algo distinto, completo, que esperaba y reunía fuerzas. Habían transcurrido 7 años, y sin embargo el tiempo dentro de la casa Debo no avanzaba como lo hacía más allá de sus portones. En el sofocante calor de Luisiana, entre las tablas que crujían y el aliento agrio de los muros podridos, la memoria no se mantenía recta. Se doblaba, giraba y regresaba sobre sí misma, como una herida que nunca lograba cicatrizar. Algunas noches, Elise cerraba los ojos y volvía a encontrarse en los escalones traseros de la cocina, con las palmas manchadas de ceniza y los oídos atormentados por el eco de la voz de su hermana, que aún resonaba desde el cobertizo junto al molino de azúcar. Ame tenía apenas 13 años. Todavía era una niña, pero brillaba de un modo que inquietaba a quienes la rodeaban, rápida con los números, más veloz aún con los rostros, lo bastante audaz para formular preguntas que nadie se atrevía a pronunciar. Elise había tratado de protegerla, enseñándole el arte de la invisibilidad, suavizando los bordes crueles del mundo. Pero Ame nunca aprendió el silencio. Reía demasiado libre. Cantaba con demasiada fuerza. Tocaba aquello que estaba prohibido tocar. Fue Madame Claudine quien la acusó. Un delicado pañuelo de seda, color crema pálido y bordado con hilo azul, desapareció de su tocador. Días después apareció oculto bajo el colchón de Ame. Elise recordaba el silencio que siguió, un silencio más espeso que cualquier grito. Recordaba la confusión en los ojos de Ame, sus pequeños dedos girando una y otra vez la tela como si quisiera arrancarle el secreto de cómo había llegado allí. El castigo fue inmediato. Claudine exigió que se ejecutara en público, por el bien del orden, dijo. Elise tuvo prohibido hablar. Fue obligada a permanecer en pie y mirar mientras su hermana era atada al poste de azotes, de espaldas a la casa, con el rostro vuelto hacia el sol poniente. El primer latigazo le robó el aire, pero no la voz. El segundo quebró su espíritu. Al tercero, sus rodillas cedieron. La fiebre se apoderó de ella y en 3 noches la consumió. El capataz murmuró que se debía a una constitución débil, pero Elise conocía la verdad, las marcas profundas en las costillas de Ame, las astillas incrustadas en sus manos por arrastrarse desesperada hacia los barracones, la cera endurecida enredada en su cabello por las velas que nunca dejaban de arder. El funeral fue una burla. Una cruz de madera anónima clavada en la tierra. Sin flores. Sin plegarias. Madame Claudine ni siquiera se dignó a mirar. Después de aquello, Elise cambió, aunque pocos lo notaron. Exteriormente se movía como siempre, barriendo los suelos, encendiendo mechas, doblando la ropa blanca con sus mismas manos silenciosas. Pero su silencio se volvió más denso, ya no un simple escudo, sino un recipiente. Comenzó a recolectar, cada palabra escuchada, cada movimiento observado, como un jardinero que guarda semillas para una cosecha futura. Estudió los moldes de las velas. Aprendió los secretos de la cera, como las hierbas podían torcer la llama, hacer que ardiera más tiempo, más fuerte, más sucia. Formulaba preguntas que otros desechaban. ¿Qué hace que una llama baile? ¿Qué hace que se ahogue? Fue durante ese tiempo cuando las noches del señor Debo se tornaron inquietas. Despertaba empapado en sudor, delirando acerca de sombras que reptaban por los rincones. En francés, entre palabras apenas comprendidas, murmuraba sobre fuego, traición y una niña de ojos vacíos. Claudine lo desestimaba como temblores propios de la vejez, pero Elise escuchaba con oído afilado, sobre todo la noche en que, jadeando de terror, pronunció el nombre de Ame. Las pesadillas empeoraron. Exigía más velas, que ninguna se apagara antes del amanecer. Debían estar perfumadas, insistía, con lavanda, con cedro, con mirra para mantener a raya la corrupción. Elise se ofreció a prepararlas ella misma, asegurando que su madre le había enseñado el arte calmante de los aceites. Él la creyó. Siempre lo hacían. Pero lo que Elise elaboraba no estaba destinado a sanar. Sus velas no eran plegarias de consuelo. Eran armas. Mezclaba la cera con hierbas trituradas y raíces secas, inofensivas por sí solas, pero que, al arder, liberaban un humo que se deslizaba dentro de los pulmones y penetraba en la mente. No mataban, al menos, no todavía, pero doblaban la memoria, emborronaban el pensamiento y afinaban la frágil línea que separa la culpa del fantasma. Una noche, mientras Elise se inclinaba para encender la última vela al lado de la cama del señor Debo, su mano frágil se lanzó de repente y le sujetó la muñeca. Su piel era fina, temblorosa como un pergamino quebradizo. Su voz se resquebrajó en un susurro. Ella no se ha ido, la veo en la luz. Elise no respondió.
Se liberó con suavidad, se dio la vuelta hacia la puerta, y por primera vez en años permitió que una sonrisa asomara a sus labios, una sonrisa tan leve que se desvaneció antes de alcanzar sus ojos. Con la llegada del otoño temprano, el aire se espesó con una humedad sofocante que se aferraba a la piel como una segunda prenda. La hacienda Debo, que alguna vez palpitó con el orden cruel del poder disfrazado de civismo, comenzó a deshilacharse en sus costuras. Los trabajadores arrastraban los pies, los capataces gritaban más fuerte, y Madame Claudine, envuelta en encajes, empapada en agua de lavanda, ya no miraba a las personas, sino a través de ellas, como si su mirada perteneciera a otro mundo. Aseguraba que la casa se había vuelto pesada, maldita, que su equilibrio había sido roto. No se equivocaba. Porque Elise había comenzado a reescribir los mismos rituales que mantenían en pie a aquella casa. Con la precisión de un relojero que desarma el tiempo, alteraba los aceites, reformaba los moldes, medía la duración de cada llama hasta el segundo exacto. Nadie percibía el cambio. Nadie preguntaba por qué el aire que antes olía a flores llevaba ahora un perfume penetrante, resinoso, inquietante. Sus maestros habían sido muchos. De la anciana Edie aprendió que ciertas raíces, secas y molidas con delicadeza, podían invocar visiones desde la nada. De un antiguo peón de campo que había navegado en el Caribe aprendió que esporas ocultas en la cera podían nublar la mente sin tocar la lengua. No eran venenos en el sentido común. No quitaban la vida de inmediato. En cambio, ablandaban la razón, estiraban la mente hasta volverla tan delgada como un papel, lista para desgarrarse. Cada vela se convirtió en su idioma, en un mensaje que solamente ella comprendía. El primero en quebrarse fue Monsieur Debo. Tropiezaba con los nombres, olvidaba habitaciones que había recorrido toda su vida, murmuraba preguntas extrañas sobre por qué la casa parecía respirar de manera distinta. Acusaba a los espejos de vigilarlo. Escribía cartas frenéticas a la luz de las velas, solo para destrozarlas antes del amanecer. Dormía con una Biblia bajo la almohada y susurraba salmos en su vino antes de atreverse a beberlo. Una noche mandó llamar a Elise. Sus ojos estaban vidriosos, su voz tenue como el humo. ¿Has visto a la niña?, exigió. Cuando Elise, con voz suave como ceniza, le preguntó qué niña, el silencio se extendió entre ambos. Y entonces, casi con ternura, él murmuró, su piel era como la tuya. Aquella noche, Elise preparó un nuevo lote de velas, más gruesas, más pesadas, impregnadas con la savia de una enredadera del pantano que había recogido en secreto. El aroma era amargo y sofocante, impregnaba las cortinas, se filtraba en los cojines, volvía el aire agrio e inquieto. Al amanecer, Madame Claudine se quejaba de dolores de cabeza insoportables. Las criadas murmuraban sobre sueños extraños. Una dijo haber despertado con el sonido de un tarareo bajo, infantil, familiar. Pronto la casa misma comenzó a protestar. Los suelos crujían a horas imposibles. Un ángel de porcelana cayó del estante y se hizo añicos sin motivo. Un libro de cuentas apareció empapado, como si hubiera sido sumergido en agua, aunque no existía fuga alguna. Y siempre, siempre, las velas ardían demasiado tiempo, sus llamas erguidas, implacables, como ojos que se niegan a parpadear. El personal murmuraba sobre maldiciones. Madame Claudine duplicó sus oraciones, contrató a un predicador de Baton Rouge para purificar la hacienda. Pero el hombre se marchó pálido y tembloroso, declarando que la casa estaba llena de luto. Por las noches, Elise no dormía, no por miedo, sino por expectación. Permanecía inmóvil en su camastro, escuchando el viento arañar los cristales de la ventana como uñas, observando la luz de las velas titilar bajo su puerta. Repasaba cada paso, cada mezcla, cada alteración precisa. Esto no era venganza nacida de la ira. No, era algo más frío, más antiguo. Era equilibrio. Recordó las palabras de su madre: para sanar una quemadura, la herida debe sentir el fuego una vez más. Así que Elise devolvió el fuego, una llama a la vez. Y entonces llegó la tormenta. Sin aviso. Pesada, hambrienta, pegada a la tierra como una bestia que había esperado demasiado para saciarse. El trueno rodaba sobre los campos de caña en rugidos largos y voraces, y los árboles se doblaban de manera antinatural, sus ramas arañando el cielo cargado de tormenta. Al caer la noche, la casa Debo fue engullida por el viento y las sombras, cada postigo crujiendo como un hueso dislocado. Los sirvientes corrían por los pasillos, asegurando ventanas, encendiendo lámparas, murmurando oraciones entre dientes. La frágil corriente del viejo generador de la hacienda parpadeó una sola vez y luego murió, justo antes de que el primer rayo partiera los cielos.
Con ello desapareció la última ilusión de control a la que los devos se aferraban. La casa volvió a su estado más verdadero, iluminada por velas, parpadeante, respirando, observando. En el salón, Elise permanecía firme, encendiendo con manos seguras las últimas columnas de cera que había preparado días antes. Aquellas velas eran distintas, más oscuras en tono, su aroma punzante disfrazado bajo salvia y pino envejecido. Pero dentro de ellas latían los mismos agentes indetectables que ella había perfeccionado con meticuloso cuidado. Moviéndose en silencio absoluto, dejó pequeñas islas de fuego en cada corredor, en cada umbral. Las llamas se erguían demasiado altas, demasiado firmes, desafiando de forma antinatural a la tormenta. Arriba, Monsieur Debo deambulaba en círculos inquietos, un hombre atrapado dentro de los muros de su propia mente. Su piel estaba pálida, sus ojos vacíos por noches enteras sin sueño. Murmuraba acerca de siluetas en los rincones, pequeñas figuras que solo se movían cuando las velas se apagaban. Rechazaba comida, rechazaba descanso, hablaba únicamente con fantasmas que nadie más podía ver. Y siempre, siempre, susurraba el nombre de Ame. Elise escuchaba su voz temblorosa tras la puerta, el nombre de su hermana escapando de él no con pesar, sino con miedo. Mientras tanto, Madame Claudine se deshacía en acertijos. Cubría cada espejo con sábanas, esparcía sal en los umbrales, y llevaba su crucifijo tan apretado que le dejaba moretones en la piel. Sus labios nunca nombraban a Elise, pero sus ojos la acusaban en silencio. Ese silencio entre ambas se volvió frágil, a punto de quebrarse. La tormenta alcanzó su punto máximo. La lluvia golpeaba las ventanas como látigos, el viento aullaba entre la madera deformada, y aún así las llamas de las velas se mantenían erguidas, negándose a vacilar. La casa se volvió demasiado caliente, demasiado sin aliento. Arriba se rompió un cristal. Una criada gritó, y luego el silencio engulló su voz. Nadie se atrevió a investigar. A Monsieur Debo lo encontraron horas más tarde, encerrado en su baño privado. La puerta tuvo que ser derribada. Allí yacía en la bañera, el agua hacía tiempo helada, los labios abiertos entre una plegaria y un suspiro. A su alrededor, las velas aún ardían. Una había consumido por completo su cera, y sin embargo, la llama flotaba imposible sobre la mecha, suspendida como un aliento contenido demasiado tiempo. Cuando Madame Claudine lo vio, lanzó un solo grito, agudo, sin palabras, y luego se desplomó. Sus manos temblaban, ennegrecidas con el hollín de la resina que Elise había tejido en la cera. Aquella sustancia manchaba sus puños, se había hundido en su carne. En los días que siguieron, juraría que la casa se había tragado a su esposo entero, que lo había respirado como humo. El predicador regresó una vez más, pero se negó a cruzar el umbral. Sus ojos estaban desorbitados, su rostro ceniciento. Aquí se pronuncian nombres, murmuró, que debieron permanecer enterrados. Y huyó. Al amanecer, la tormenta había pasado, dejando el aire pesado y húmedo. En el jardín, un solo rosal había florecido durante la noche, sus pétalos tan oscuros como sangre seca, su perfume impregnado de podredumbre. En su pequeño cuarto, Elise se sentó frente al resto de una vela consumida, su mecha curvada hacia adentro como un ojo cerrado. No sonrió ni lloró. Simplemente observó la fina línea de humo elevarse recta y desaparecer en el aire. Las semanas posteriores al entierro vieron a la hacienda deshacerse como una cuerda tensada demasiado tiempo, y de repente suelta. Cuentas desaparecieron. Barriles de melaza se echaron a perder en sus toneles. Trabajadores llegaban y se marchaban en cuestión de días. Y Madame Claudine vagaba por los pasillos apretando un rosario agrietado, con la boca llena de sal, susurrando a las puertas como si pudieran responder. Rechazaba la habitación principal. No podía pasar junto al baño. Ella no volvía a poner un pie cerca del baño. Cuando el abogado del pueblo llegó con pésames y papeles que requerían firma, Madame Claudine exigió que todos los espejos fueran cubiertos antes de tocar la pluma. Su mano temblaba con tal violencia que la tinta se desparramó sobre la página, como si las letras mismas se negaran a permanecer ancladas en este mundo. Con el primer frío del invierno, los libros de cuentas ya solo hablaban de ruina. Los acreedores giraban en círculos como buitres. El ingenio azucarero se estremeció, y luego quedó en silencio. La casa, antes hinchada de poder y crueldad, comenzó a morirse de hambre. En secreto, con eficacia, se decidió que ciertos bienes debían liquidarse. Se hicieron listas. Los nombres fueron reducidos a números. Entre ellos, Elise encontró el suyo, su vida medida con una letra estrecha, reducida a deuda. No esperó el tañido de la campana de subasta.
Al amanecer, antes de que los gallos rasgaran el silencio, la puerta de la despensa apareció entreabierta. Los moldes de velas habían desaparecido, y en el estante quedaba una mancha de resina, como una huella olvidada a propósito. La vieja Edith juró haber oído pasos aquella mañana, suaves, precisos, que se alejaban hacia los pantanos. Un leve crujido, como si una tela envolviera algo precioso dentro de una caja. Cuando el capataz pasó lista, el lugar de Elise era una ausencia imposible de llenar con gritos. El rumor corrió más rápido que la ley. A lo largo del camino del río, la gente hablaba de una mujer solitaria que cruzaba los pantanos de cipreses, con el dobladillo del vestido empapado hasta las rodillas y un paño escarlata apretado contra el pecho. En los mercados de Nueva Orleans, donde el aire olía a cera y barro de río, apareció una figura silenciosa, cambiando monedas por aceite, por sebo, por pequeños sobres de papel que dejaban los dedos teñidos de verde. Las criadas de parroquias lejanas empezaron a compartir historias que rimaban entre sí. Un paquete dejado en la puerta de una cocina. Una nota sin palabras, solo una ramita prensada de algo amargo. Una vela que ardía demasiado limpia, demasiado tiempo. Y después, males que el predicador no sabía nombrar. Caballeros que despertaban jadeando, convencidos de haber oído un tarareo infantil en los pliegues de sus cortinas. Libros de cuentas que aparecían húmedos hasta el lomo, como si hubieran sido rescatados goteando de una tina. Un viudo escribió a su hermana, describiendo una llama que no se apagaba ni siquiera al cubrirla con sus manos, una luz dura como una mirada fija. La carta se quebró a mitad de frase. Cuando llegó, el papel estaba marcado por un anillo marrón que olía levemente a flores demasiado tiempo dejadas en agua. A Madame Claudine la llevaron a un hospital privado cerca de la curva del río, donde las enfermeras guardaban diarios prolijos y un silencio aún más estricto. Registraron que rechazaba todas las lámparas después del anochecer. Solo aceptaba la luz del sol. Gritaba ante el chasquido de un solo fósforo. Y cada noche susurraba un nombre en su almohada como si pudiera comprar con él un poco de sueño. La mayoría no lograba descifrarlo. Algunas creyeron oír misericordia. Una enfermera escribió con cuidado, «Ame». Los años se encogieron y se deshicieron. Las enredaderas devoraron la veranda. Los campos olvidaron sus líneas. Los viajeros que pasaban frente a la antigua hacienda Debo juraban que la casa misma exhalaba cuando se acercaban, como si se aliviara de que la dejaran sola. Entre los barracones que sobrevivieron, las madres advertían a sus hijos que evitaran las llamas errantes en el camino, porque no toda luz era guía. Y entre los hombres que guardaban cuentas y secretos, echó raíces una frase que nadie pudo arrancar, la mujer que enseñó a la luz a recordar. Ningún tribunal probó jamás la mano de Elise en las enfermedades extrañas ni en las noches desveladas. Ningún alguacil rastreó el perfume amargo que quedaba flotando tras el último parpadeo. Pero en ciertas noches sin aire, cuando el río retenía su silencio, una pequeña luminiscencia aparecía en el borde de alguna propiedad olvidada, donde la crueldad había sido costumbre. Una llama firme, vigilante, paciente. No pedía nada. Esperaba hasta que alguien la viera, hasta que alguien nombrara su miedo. Y entonces, tan silenciosa como un alma desatando sus propios nudos, desaparecía.